La semana pasada yo le hablaba acerca de esa verdadera herencia que tenemos como hijos de Dios. El evangelio, como ya lo sabe usted, son buenas noticias. Son buenas noticias. Aún el hecho de anunciar que hay un infierno y por lo tanto necesitamos arrepentirnos, es una buena noticia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos advierte del peligro que hay de vivir una vida sin conocer o de alguna manera sin considerar a Dios en todos tus caminos. Y la palabra nos habla de una herencia espiritual. Dígalo conmigo: una herencia espiritual, una herencia para nuestra alma. Dígalo: una herencia para nuestra alma y una herencia para lo que es nuestro cuerpo, para lo que es las cuestiones físicas, cuestiones materiales. Lo que Dios hace en nuestras vidas es algo integral. La palabra nos habla, la palabra nos muestra que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces necesitamos de la obra de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos. Y dice: herederos de Dios, coherederos con Cristo, y si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La palabra habla entonces que si hijos somos herederos, y si herederos también coherederos con Cristo Jesús. Entonces nos muestra de esa herencia. Efesios 1 verso 15 nos dice la escritura. Efesios 1 verso 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Verso 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Dígalo conmigo: de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, la palabra en muchas partes nos habla de esa herencia para los santos, y nos está hablando aquí en el libro de Filipenses que nosotros podamos ver, podamos entender que hay una herencia para cada uno de nosotros. Jesucristo, las primeras palabras que Él dijo, habló de esta herencia y habló de ser bienaventurados. Si usted cree, o si de alguna manera, si usted se pregunta alguna vez si en el plano, la voluntad de Dios está que usted sea feliz, yo le puedo asegurar que sí, así es así. Pero no de alguna manera la felicidad de acuerdo a lo que nosotros hemos imaginado, porque para mucha gente ser feliz significa tener mucho dinero y estar toda la vida de vacaciones, ¿verdad? Pero eso es algo que ni siquiera es real. La palabra nos habla de una verdadera felicidad, pero es una felicidad que viene como consecuencia de haber hecho la voluntad de Dios. Es una felicidad que muchas veces a lo que la escritura nos muestra parece algo contrario. Y dice la primero que la escritura nos habla en el verso número 3, que fue lo que yo compartí la semana pasada. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y luego dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Nos está hablando de una herencia espiritual. Nos está hablando de algo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Primeramente nos habla de un mundo espiritual, de un mundo celestial que no podemos ver, que no podemos tocar, pero que existe. Y la escritura nos muestra acerca del reino de los cielos que nos ha sido dado como una herencia. Recursos espirituales, ayuda del cielo, dígalo conmigo: ayuda del cielo, aliento del cielo,
tesoros de valor incalculable, espirituales, que nos han sido dadas, la gracia, el poder, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Hay tanto en la Escritura que nos habla acerca de esto, pero nos dice que la condición es ser pobres en espíritu. No nada más dice pobres, sino pobres en espíritu. Yo les decía la semana pasada que entender lo que es ser pobre en espíritu significa que entendamos, ¿verdad? Una persona pobre en espíritu es aquella que sabe que no tiene lo que necesita y que sabe que no puede nada sin Dios. ¿Sí? Es aquella persona que ha entendido la ley de la dependencia. Yo les decía hace 8 días, en esta ley de dependencia en el reino de Dios nos muestra la palabra que dependemos de Dios en todo sentido. Y una persona pobre en espíritu es aquella que entiende que no puede hacer nada si Dios no está ahí con él. La palabra nos dice, y le decía yo en Juan 15, verso número creo que 5, nos dice la Escritura, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces la palabra nos muestra de que nosotros, aquellos que reciben el reino de Dios, son aquellos que entienden que necesitan a Dios. Son aquellos que entienden que si Dios no edifica la casa, en vano trabajamos. Sí, son aquellos que entienden que si Dios no es el centro de nuestras vidas, entonces nada más vamos hacia el fracaso. Y esa es la primera parte que la Escritura nos habla acerca de esto, nos muestra acerca de nuestra pobreza espiritual, nuestra necesidad de Dios. Ahora yo quiero hablarle acerca de la segunda esfera o de la segunda parte de lo que es la herencia que Dios nos ha dado, una herencia para nuestra alma. La Biblia dice, bienaventurados, nos muestra ahí la palabra, el verso 4, bienaventurados los que lloran. A ver, léalo, sí leyó bien, bienaventurados los que lloran. Dice, porque ellos recibirán consolación. Ahora yo sé que esto es una contracultura para la gente, para todo lo que nosotros oímos allá afuera. ¿Cuántos saben que nadie quiere ser pobre? Al menos ahí como dice, pobre en espíritu. ¿Cuántos saben que nadie quiere llorar? ¿A alguien le gusta llorar? ¿Alguien tiene llamado de llorona? ¿Le gusta llorar? La verdad es que no nos gusta llorar. La verdad es que nos resistimos a llorar. Nos resistimos a ser tratados por Dios muchas veces. Nos resistimos a muchas otras cosas que a veces las necesitamos. Y la palabra nos habla acerca de esta esfera. Nos habla de una consolación para nuestra alma. Nosotros somos espíritu y tenemos que entender que esta es la base y la esencia de nuestras vidas, ¿verdad? Ahora como creyentes, antes de conocer a Cristo ni siquiera pensábamos que existiera el espíritu. Muchas veces nos movíamos en un mundo material y en un mundo del alma nada más, lo que pensamos o lo que sentimos y punto. Pero Dios nos habla que Él desea también sanar nuestra alma. Dios nos habla de que hay una consolación que Dios quiere traer a nuestra alma. Algunas veces o muchas veces hay gente que no está enferma físicamente, pero sí está enferma en su alma. Sí hay trastornos, sí hay problemas en su mente, en su alma. Sí hay angustia, muchas veces hay cuestiones en su corazón que son como un mar en medio de una tormenta. Y yo quiero decirle algo, nuestro Dios es tan poderoso como para sanar una persona en el área física, como también para sanar una persona en el área del alma. Y algunas veces, ¿verdad? Somos más conscientes de que estamos enfermos físicamente y rápidamente dice, pues tengo que hacer algo, tengo que ir a la farmacia, tengo que ir a ver a un doctor. Pero muchas veces podemos estar enfermos en nuestra alma por mucho tiempo. A lo mejor estar hasta en terapia intensiva y usted está aún negando que esto suceda.
Entonces la palabra nos habla de una sanidad y nos habla de una herencia para nuestra alma, ¿sí? Nos habla entendiendo que el alma tiene que ver con nuestra mente, dígalo conmigo, con nuestra mente, emociones y voluntad. Básicamente son estas tres esferas en el área del alma. Y hay gente con problemas en su mente, o hay gente con problemas en sus sentimientos, en sus emociones, que se ha salido de alguna manera de una proporción correcta y se han desequilibrado. Y pueden ser paralíticos emocionalmente, pueden ser discapacitados en el área de su alma, porque hubo alguien que en algún momento les hirió, porque hubo alguien que en algún momento les marcó de alguna manera le afectó su alma. Entonces la palabra nos habla acerca de esto, pero tenemos que entender que muchas veces el hombre quiere tratar el alma por separado, sin el espíritu, y así no funciona. Algunas veces hay enseñanzas, hay tiempos de alguna manera de consejería, incluso predicaciones donde se enfocan al alma, pero no en relación del espíritu, no en relación de lo que Dios hace, no en relación de la primera área del reino de los cielos. Y yo le he dicho en varias ocasiones, no estamos aquí de alguna manera para darle una terapia psicológica a la gente, sino yo creo que el hombre es un ser de espíritu, alma y cuerpo. Y cuando el espíritu y la gente se alinea correctamente y empieza a caminar en una relación con Dios, sana su cuerpo y sana su espíritu en el proceso, en el orden que Dios nos ha dado. Pero algunas veces hay creyentes batallando todavía con condenación, con de alguna manera en su mundo interior un caos. Y es necesario que Dios traiga orden a nuestra alma. Es necesario que podamos aprender a vivir en paz para con Dios y en ese lugar que Dios ha preparado. Pero no es nada más de alguna manera tratando a nuestra alma por separado, sino es en la luz, en la relación de Dios. El creyente primeramente vive en la esfera del reino de los cielos. Nosotros estamos en este lugar creyendo que hay un mundo espiritual, un mundo celestial, hay recursos a nuestro alcance. Está la gracia, está el poder de Dios, está la restauración de Dios que viene a sanar nuestra alma. Amén. Que viene a tocar a nuestra alma. Pero si yo quiero tratar mi alma o tratar el alma de alguien por separado, sin la ayuda de Dios, eso es algo muy complicado. Eso es algo, yo podría decir, una tarea imposible. Entonces necesitamos de la ayuda de Dios. Ahora, la cuestión es que el mundo allá afuera está concentrado. Todo se concentra en su yo, en lo mío, en lo que yo quiero. Y muchas veces la gente dice, yo tengo tantos problemas que la verdad no sé lo que hagan otros, pero yo tengo que ver mis asuntos, lo que me atañe, lo que me importa, o de alguna manera lo que le satisface. Hay mucha gente, ¿verdad? Y el mundo nosotros lo vemos rodeado o en una búsqueda de placer constante. Pero entonces la palabra nos habla acerca de esta solución, donde esos dolores, donde esas necesidades, donde esos sentimientos, esos pensamientos, todo eso Dios los puede sanar. Y la palabra nos habla, un proverbio tremendo, Proverbios 23, verso 7, nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es la persona. ¿Sí? Nos dice la escritura que lo que estemos pensando, sintiendo, eso vamos a llegar a ser. Entonces tenemos que cambiar nuestros pensamientos. ¿Cuántos saben que algunas veces hay pensamientos que pensamos que no son para nada pensamientos de Dios? ¿Sí lo sabe?
Hay veces que vienen ideas y cosas a nuestra mente que no son pensamientos de Dios. A veces vienen sentimientos que no vienen de Dios. Y nosotros necesitamos entender que esto es algo importante. Necesitamos identificar en nuestra alma qué es lo que está sucediendo. Y en lugar de girar alrededor del yo, de lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento, necesitamos mirar a Dios, mirar al terreno espiritual, a la solución que solamente Dios da. Dígalo conmigo, el alma no sana el alma. Y no sé si entienda este concepto. Lo que le estoy diciendo es que el hombre solo por sí mismo no puede sanarse. Otro hombre no puede, otra persona no puede sanarle. El que puede sanarle es Dios. Solamente el Espíritu de Dios es el que puede sanar el alma del hombre. Entonces nosotros tenemos que entender, usted no viene a este lugar a recibir una plática motivacional. No viene a recibir una terapia, viene a escuchar las verdades de Dios. Y mientras está escuchando estas verdades de Dios, el poder de Dios está obrando en su corazón. Pero necesitamos ser conscientes de ello, necesitamos abrir nuestro corazón para que Dios haga lo que Él desea. Sí, la palabra nos habla, en lugar de que el alma sane el alma, la Escritura nos muestra otro camino y nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, ¿qué significa la palabra consolación? Básicamente significa restauración del alma. Póngale usted ahí, restauración del alma. Usted y yo, durante varios años vivimos alejados de Dios. Antes de conocer a Cristo, ¿cómo vivió usted? Alejado de Dios. Y aunque yo no sé cuántos años haya vivido y a qué edad usted ha conocido al Señor Jesucristo, pero muchas veces ya había cosas en nuestra vida que necesitaban restauración. Yo conocí al Señor a los 14 años y ya había una larga lista de cosas que necesitaban restauración en mi alma. Ahora, cuando caminamos lejos de Dios en religiosidad, también hay cosas que Dios desea restaurar a nuestra alma. Sanar todo, de alguna manera la consolación significa sanar todo su ser en su interior. Significa equilibrar toda su personalidad. Significa quitar todos sus temores. Algunas veces podemos estar desequilibrados y tener más miedo o más temor de algo normal. ¿Sí me entiende? Están muy callados. Algunas veces podemos estar con un temor mayor, ¿verdad? Gente que se paraliza por tal o cual cosa. Y necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos de la sanidad de Dios. El Salmo 23, verso 3 dice: restaurará mi alma. El Señor es mi pastor. Dígalo conmigo: el Señor es mi pastor. Y luego dice: restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Dice la versión de las Américas: restaurará mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. La Nueva Versión Internacional dice: me infunde nuevas fuerzas. ¿Necesita ser restaurada su alma? ¿Sabe qué? Yo le quiero decir algo. Cuando venimos a Cristo necesitamos una fuerte restauración. Pero luego, al pasar los días, al pasar el tiempo, necesitamos pequeñas, tal vez, restauraciones continuas. Porque hay momentos, hay situaciones que pueden impactar a nuestra alma, que pueden impactar a nuestra mente, a nuestras emociones, y pueden dejar una herida. Y necesitamos de la ayuda de Dios, de la sanidad de Dios. Hay gente que, por ejemplo, se impactó su vida por la pérdida de un familiar,
o por otra área, y puede quedar ahí su corazón afectado, y lo que necesita es una restauración del alma. Hay jóvenes viviendo fuera de la voluntad de Dios que anduvieron en una relación u otra, y a veces del terminar en esa relación parecía un divorcio, y dejado marcado su corazón. Entonces necesitamos de la restauración que viene de Dios. Ahora, aquí hay una paradoja. ¿Por qué? Porque dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. ¿Cuántos saben que esto es una contradicción aparente? Imagínese usted a alguien, ¿verdad?, que le dice, ¿quiere ser consolado? Llora. ¿Sí? ¿Cuántos saben que aquí hay algo aparentemente de ilógico? Hay mucho que usted ve en la Biblia, a ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo es que es más bienaventurado dar que recibir? Cuando yo toda mi vida he aprendido que mejor es recibir. Cuando el mundo allá afuera me dice que tú recibes, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está mostrando? La palabra nos muestra, como ya le decía, lo que menos quiere el hombre es llorar. Lo que menos quiere el hombre es sufrir. De lo que más huye el hombre es de cualquier emoción o sentimiento negativo. No quiere sentir dolor a su alma, no quiere preguntas que no tengan contestación, de las cosas de alguna manera o áreas insatisfechas, todo aquello que le causa un dolor, él que de alguna manera busca negarlo, de alguna manera tiene un argumento y se consuela a sí mismo muchas veces, diciendo, sí, a todos nos ha pasado, sí, todos lo sentimos, sí, mira, todo el mundo está así. Pero no es lo que Dios desea. No se trata que nosotros nada más releguemos algo en un rincón y finjamos como que no pasa nada. No, la palabra nos habla acerca de entender esto, ¿sí? Martín Lutero decía estas palabras, un hombre que sufrió mucho antes de encontrar su lugar y su posición y su fe. Tenía algo que decir claramente en cuanto a esto, y hablaba de lo indispensable que es al alma verse necesitada, vacía y desnuda. Repito, él sabía y él entendía y él decía de lo indispensable que es al alma verse necesitada, vacía y desnuda. ¿Por qué? Porque en esta condición es que usted voltea a ver al único que puede darle la solución en su vida, Dios. Porque ya no tiene de dónde agarrarse, ya no tiene, él decía que en ese lugar, solamente hasta que esto sucede, es que podemos encontrar al Salvador. No podrá ver al Salvador al menos que esto sea algo que ha sucedido en su vida. Y muchas veces el testimonio de Dios es que Dios me sanó, pero también que Dios me liberó de aquello que estaba ahí, que me había afectado, que me había lastimado, y todo como hijos de Dios. Algunos santos en la antigüedad decían, el hombre necesita redarguir su alma diariamente y que pueda entender quién es Dios y cuál es su lugar, cuánto le necesita. Necesitamos de esto, del poder de Dios. Necesitamos mirar a la cruz de Cristo y ver lo que el Señor ha dicho, lo que el Señor ha hablado a nuestras vidas. Y cuando esto sucede, entonces la gracia entra en acción, el poder de Dios entra en acción. Bienaventurados los que lloran, dice la palabra. Una traducción podría decirse, felices los infelices. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere? Dígalo conmigo, ¿a qué se refiere con llorar? No se refiere a cualquier llorar. No se refiere a aquel que llora por cualquier cosa, ¿verdad? Porque hay gente que también puede llorar por cualquier cosa. Se refiere a aquel que llora por su pecado. Se refiere a aquel que llora reconociendo su maldad. Se refiere a aquel que llora entendiendo de alguna manera y reconociendo su propia injusticia. Cuando habla bienaventurados los que lloran,
Está hablando de que podamos recibir la verdadera consolación. Mire, la raíz de todos nuestros problemas es nuestro pecado. Dígalo conmigo, ¿es nuestro pecado o el pecado de otros? Y muchas veces cuando otros pecan, nosotros también pecamos. Porque hay una acción y muchas veces hay una reacción. Tal vez alguien te hirió, pero tú de alguna manera pudiste pecar reaccionando, guardando rencor. ¿Sí? Está muy callado hoy. Entonces, ¿cuál es la solución que Dios nos da? Nos habla de llorar. Me refiero a un verdadero arrepentimiento. La palabra nos habla, yo ahorita le voy a mostrar, pero la palabra nos habla. Tiene que ver con una aflicción que produce arrepentimiento. Tiene que ver con entender esto, reconocer, mire, la primera bienaventuranza es reconocer nuestra pobreza, nuestra necesidad de Dios. La segunda bienaventuranza tiene que ver con llorar por su pecado, reconociendo mi necesidad de arrepentimiento. Se lo puedo decir teológicamente en dos palabras. La primera bienaventuranza, confesión. La segunda bienaventuranza, contrición. ¿Sí? Primera bienaventuranza, confesión. Confieso mi necesidad de Dios. Reconozco mi necesidad de Dios. Segunda bienaventuranza, contrición. Entiendo que necesito a Dios. Por favor, apague su celular, póngalo en silencio. Sí, entiendo mi necesidad de Dios. Muchas veces pensamos que la vida en Cristo es solamente una vida de gozo y sonrisas. ¿Cuántos saben que incluye el gozo verdadero? Uno de los frutos del Espíritu es gozo verdadero. Pero no implica que no vamos a llorar. No implica que no vamos a de alguna manera sentir la tristeza que produce Dios para arrepentimiento. Hay una serie de versículos que les di. Voy a leer varios versículos ahorita. Me voy a ir de seguido. Ahí van a aparecer. Nada más para que usted vea que lo que le estoy hablando es algo totalmente conforme a la palabra. La palabra, por ejemplo, nos dice en Lucas 6:25, dice: ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo? ¿Es malo reírse? Muchas veces pintan en algunas películas a Jesucristo como un amargado, pero yo no creo que él haya sido un amargado. Yo creo que él era un hombre feliz, era un hombre con gozo en su corazón. Pero ahí estaba hablando a los que negaron su necesidad de Dios, se negaron a llorar por su pecado, se negaron a venir delante de Dios y reconocer su pobreza espiritual. Salmo 119, 136 dice: ríos de agua descenderán de mis ojos. ¿A qué se refiere? ¿Qué son esos ríos de agua? Dígalo conmigo, lágrimas. ¿Alguna vez ha llorado así? Dice: ríos de agua descendieron de mis ojos. ¿Por qué? Porque no guardaban tu ley. ¿Alguna vez ha llorado así por esta causa? Por esta causa. Está hablando, mire, bienaventurados los que lloran. Dice ahí, porque recibirán consolación. Es aquellos que lloran por su pecado o por el pecado de otros. No sé si alguna vez ha llorado por el pecado de otros. Si alguna vez ha sentido dolor en su corazón por ver a una persona que en su necedad sigue hacia adelante sabiendo que va un camino a perdición. Tal vez es un hijo, tal vez es un esposo, yo no sé. Tal vez es Jesucristo, la palabra nos muestra que lloró por una ciudad. Ezequiel
9, verso 4, dice ahí: y les dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. ¿Qué está hablando? De un gemir, está hablando de un llorar y de clamar hasta que no te queda ya ni qué hablar, ni qué decir. Esdras 10, verso 1, dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión. ¿Recuerda usted? Confesión y contrición. Dice confesión y luego dice llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Y dice al final: y lloraba el pueblo amargamente. Segunda de Corintios 12, 21, ahí está. Y cuando vuelva, dice, me humille Dios entre vosotros, dice, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pablo dice, quizá voy a tener que ir y tratar esto, y tratar con los que se han negado a arrepentirse. Segunda de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza, léalo conmigo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando dice tristeza, está hablando de un llorar. Está hablando de un llorar. Mire lo que dice Lucas 2:25. Dice: aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Sabe qué esperaba este hombre? Esperaba al Mesías, esperaba a Jesucristo. Y cuando María entra al templo, ¿verdad? Y llevando a Jesús, ¿verdad? Siendo un pequeño, él tomó al pequeño entre sus brazos. Y él dijo: ahora puedo descansar, ahora puedo morir en paz. ¿Por qué? Porque había visto la consolación de Israel. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo Jesús, el perfecto sacrificio, vino a traer consolación a la humanidad. No a toda la humanidad, sino a los que lloran por su pecado, a los que se arrepienten, a los que primero entienden su pobreza y luego lloran por su pecado. Mire, yo sé que allá afuera hay gente que ni siquiera reconoce su pobreza y dice: no, yo no necesito a Dios, estoy bien. O si lo necesito, ahí lo busco cuando tenga algún problema. Mucho menos van a llorar por su pecado, a menos que el Espíritu Santo los convenza de justicia, de juicio, de pecado. Al menos que haya alguien que esté orando por ellos y les predique de Jesucristo, y Dios utilice esa persona para que venga confesión y lloro por su pecado. Pero como creyentes nos está diciendo, la Biblia habla, Jesucristo, ¿a quién le refirió estas palabras? Leyó usted al principio, lee usted el versículo 1 del capítulo 5 del libro de Mateo, y dice que estaba la multitud y subió al monte, y dice: le siguieron sus discípulos, y a sus discípulos les dio estas palabras. Porque tal vez usted diga: no, mira, eso está bien para allá afuera, para aquí adentro no. Aquí es. Aquí es. Tenemos tanto miedo muchas veces de llorar. Pero cuando le entregamos al Señor lo negativo, Él pone lo positivo en nuestras vidas. Miren, no me va a dar tiempo de ir ahí, pero Génesis 32, versos del 22 hasta el 31, nos da la historia de un hombre llamado Jacob. ¿Ha leído usted alguna vez de Jacob? Jacob es una triste historia. Hay mucho ahí desde que él empezó engañando. Se unió junto con su madre y empezó engañando a su padre, a su hermano. Luego huyó
venía huyendo de su hermano durante mucho tiempo, transó a su suegro. ¿Sí recuerda usted? Era toda una joyita. Era toda una joyita, ¿verdad? Pero hubo un momento donde él se encontró con Dios. Y aquí es esta historia. Un momento donde Dios se encontró con él y él se encontró con Dios. Y la Biblia habla que él luchó con el ángel. ¿Sabe por qué luchó Jacob con el ángel? Porque él había entendido su bancarrota, su pobreza, su necesidad de Dios. Estaba harto de lo que había vivido. Estaba próximo, escúcheme bien, estaba próximo a encontrarse con su hermano que le había robado la primogenitura. Estaba próximo por enfrentar todos los problemas de toda una vida. Y en medio de ello, él lucha con Dios y la Biblia habla que, claro, nos muestra quién creen que ganó entre Jacob y Dios, ¿verdad? Obviamente que fue el Señor. Y la Biblia habla que le descoyuntó, ¿verdad? Le marcó, le afectó ahí en su cadera. Y a partir de ese momento este hombre caminaba, cada vez que caminaba, él recordaba que se había encontrado con Dios. El Señor cambia su nombre, ¿verdad? Y la escritura dice el verso 30, nada más quiero leer Génesis 32:30. Dice: llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, el rostro de Dios, porque dijo: vi a Dios cara a cara. Y fíjese qué es lo que pasó. Dice: y fue librada mi alma. ¿Cuál era el problema de Jacob? En su alma había cosas que no estaban bien. Había aprendido y vivido con el lema que el que no tranza no avanza. Véalo usted, y ese era el lema. Eso era la manera de vivir de él, constantemente. Y estaba harto de su pecado, de su maldad, de su inmundicia. No sé si en algún momento esto le haya pasado. No sé si en algún momento haya dicho: estoy harto de mí mismo, de esas áreas con las que lucha, con las que batalla. Y dice la escritura: y fue librada mi alma. Fue librada mi alma. Hubo una tremenda lucha, pero vemos cómo Dios libra a su alma. La escritura nos muestra de otros momentos donde alguien llorando y rogando, ¿verdad?, se encontró con Dios y Dios cambió a su vida. Necesitamos entender que esto es algo importante. Hay consolación para su vida. Hay consolación. No hay nada que Dios no pueda restaurar. No hay nada que Dios no pueda restaurar. Así como Él puede levantar a una persona muerta y la puede resucitar, así como Él puede sacar a alguien de terapia intensiva y todos los médicos decir: prepare el funeral, y esa persona ser levantada, así también Dios puede restaurar el alma de gente que dice: el resumen de mi vida es como la de Jacob. O tal vez no tanto, pero en alguna área usted sabe que hay un problema en su vida. Y en lugar de negarlo, en lugar de ocultarlo, en lugar de fingir que no pasa nada, ¿por qué no mejor primero reconocer su pobreza? Bienaventurados los pobres en espíritu. Y luego dice: bienaventurados los que lloran, los que se arrepienten, los que reconocen su pecado, su maldad, su necesidad completa, absoluta de Dios.
Y Dios trae restauración al alma. La palabra habla, la primera bendición del reino de los cielos. La segunda o parte de la primera es, ¿verdad? Habla de consolación. La verdadera consolación. ¿Sabe cómo es la consolación del hombre? Es bien pobre. Es bien pobre. ¿Qué puedes hacer muchas veces cuando alguien que está en verdadero dolor? Creo que solamente orar por esas personas. Pero Dios sí puede consolar verdaderamente una vida, un corazón. Cierra sus ojos un momento. Con sus ojos cerrados. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a responder ante esta palabra? ¿Qué hay que Dios le está mostrando en su vida? Porque la palabra es como un espejo. Y si usted sintió algo que era muy hacia usted, parecía muy dirigido hacia usted, es el Espíritu Santo cortando, porque la palabra habla que es como una espada de dos filos y corta. Pero por favor responda como dice la Escritura, reconociendo su pobreza, llorando por su pecado, llorando por el pecado de otros. Primero su pecado, llorando por su pecado. Luego llorando por el pecado de otros. Si usted dice: yo necesito reconocer mi pobreza, yo necesito de esa consolación que el Espíritu Santo solo puede dar, ¿por qué no se pone de pie diciéndole al Señor: reconozco mi pobreza? ¿Por qué no llora por su pecado? Y a eso me refiero, no que se provoque las lágrimas, porque eso viene algo que solamente Dios lo puede producir. Pero me refiero a que entienda su necesidad, a que pueda mirar y decir: Señor, reconozco mi maldad, reconozco mi injusticia, reconozco la soberbia, el orgullo, todo eso que ha estado estorbando a mi vida. Y delante de Dios, mi amado, delante de Dios, hable con Él. Hable con Él. Dígale al Señor que reconoce su necesidad, que reconoce que en verdad le necesita. Y mi amado, ¿por qué no, como Jacob, se aferra a Dios? Se aferra a Dios, llorando por su pecado, llorando por su maldad, llorando, reconociendo que mucho de lo que ha vivido ha sido una consecuencia de caminar lejos de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, obra en nosotros, Señor. Obra en nosotros, Señor. Obra en nosotros, Espíritu Santo. Señor, queremos de la tristeza que produce arrepentimiento. Queremos de la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento.
no de la tristeza que produce condenación y muerte, sino de la tristeza que produce genuino, verdadero arrepentimiento, mi Señor. Ven sobre nosotros, amado. Ven, Espíritu Santo, y muévete en medio de nuestros corazones. Precioso, precioso, produce nuestras vidas, tanto el querer como el hacer. Produce, Señor, convence los corazones de justicia, de juicio, de pecado. Convence cada corazón de su necesidad completa, absoluta de Dios. No queremos estar con una mano agarrándonos de ti, con otra mano puesta en nuestros propios recursos, en nuestras propias habilidades, en lo que tenemos, en lo que somos, en lo que alguien pueda hacer por nosotros, Señor. Decidimos poner toda nuestra confianza en ti, absolutamente toda nuestra confianza en ti, Señor. Hoy venimos, Señor, como el pobre, como el que no tiene nada, a humillarse, a reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de consolación verdadera. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, Señor. Señor, tu palabra habla que la bendición sobre estas dos bienaventuranzas es el reino de los cielos y consolación. Y yo creo que esto es verdad, Señor. Yo creo, Señor, que el reino de los cielos viene a nuestras vidas, se acerca cuando tu poder, Señor, cuando cada uno ha entendido y ha recibido esta revelación. Yo creo que verdadera consolación viene a los corazones. Señor, restaura el alma. Dile al Señor, a la medida que reconozco mi pobreza y que lloro por mi pecado, dile: restaura mi alma, restaurarás mi alma, me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre, Señor. Señor, yo oro por todas las personas, Señor, en este lugar que necesitan una restauración para su alma. Oro por los que han estado paralizados en su alma. Oro por los que han estado, Señor, postrados en una cama en su alma, en terapia intensiva, que están fuertemente afectados, que están desequilibrados, que hay trastornos en su mente, en sus emociones, que ha abierto la puerta al temor, al miedo, al pánico en su vida. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Yo sé que tú puedes sanar el alma de todo hombre y toda mujer en este lugar. Hazlo, Señor, hazlo. No queremos, Señor, que debido a que no hemos discernido el cuerpo de Cristo, haya muchos enfermos y debilitados entre nosotros, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Ven a los corazones, Señor. Vamos a adorarle un momento, y mientras le estamos adorando, deja que el Señor toque a tu vida, a tu corazón. Ya estamos por terminar, aún es temprano, pero dale un tiempo al Señor a que Él obre. Si quieres postrarte, puedes hacerlo, pero tú y Dios ahí reconoce esa necesidad. Gracias, Señor.